Hermanos, es la última sesión y voy a concluir este día con un mensaje que no cambié, hermanos, sino lo pospuse para el final y creo que es muy adecuado porque em, creo que todas estas enseñanzas que nos han dado, hermanos, pues nos hacen cuestionarnos. En realidad, toda mi vida y mi mente apunta a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Y si es así, me hago una pregunta. Entonces, ¿Él es mi pastor? Y es necesario eh, porque Él dice que somos ovejas. Es necesario Él como pastor. No es, si es mi Señor, mi Salvador, pero no es mi pastor. No, necesito que Él me diga por dónde. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué hacen? Me siguen. En base a esta pregunta, quiero que leamos juntos, hermanos, Marcos 14, 27 al 31, y después oremos al Señor por ayuda, principalmente para mí, porque soy, hermanos, muy falto de sabiduría y también, hermanos, inepto para poder presentar, hermanos, la voz del Señor. Pero que el Espíritu Santo me ayude. Dice, hermanos, el verso 27. Entonces Jesús les dijo, todos van a escandalizarse para los niños. Os escandalizaréis en la Reina Valera de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Creo que una traducción también adecuada sería, todos van a asustarse de lo que va a pasarme esta noche. No que Él va a ocasionar en ellos por algo que haga Él mismo para que tengan ese tipo de temor o que cause un escándalo, sino todos van a tener pues una gran sorpresa que no es grata esta noche, porque está escrito y él venía a cumplir la palabra, ¿verdad, hermanos? Era el alimento suyo, cumplir a la palabra. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Debe pasar. No es un plan B en el momento que el Señor viene, oh, lo han tomado preso los romanos y los eh, escribas y fariseos, saduceos, sino estaba escrito que había de pasar. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Serían dispersadas. El que prometió no moverse fue el que lo negó 3 veces. Pero después que haya resucitado, qué alegría, hermanos, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos animados por el buen pastor Pedro decían, amén, amén, amén. Yo también voy a morir. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias por este congreso en donde hemos sido muy bendecidos, Señor amado, por la abundancia de tu palabra. Es la bendición más grande que tenemos, porque podríamos cantar, orar, tener comunión, pero si esto no está en tu palabra, Señor, de nada serviría, Señor. O tal vez de poco, por poco tiempo, pero hemos recibido lo más valioso, por lo que han muerto, Señor, los profetas y los mártires durante todos los siglos. Tu palabra, Señor. Ahí, Señor, es anunciado Cristo, el Verbo encarnado, Cristo, tu Hijo, el Mesías, como decía nuestro hermano Landon. Señor, gracias por Emanuel, gracias porque vino y está aún y habitaremos en él y te conoceremos cara a cara en la faz de él. Por eso, Señor, no hay temor para el que sabe esto. No hay temor, Señor, porque creemos que la palabra da testimonio de él. Eso dice el Verbo encarnado, Señor.
Ayúdame, te lo ruego. Por favor, Señor, yo deseo que los niños puedan entenderme. Creo que no será complicado porque, Señor, no hay abundancia de palabras en mi boca, sino solo tu palabra, Señor, sea explicada y como dice Nehemías acerca del sacerdote Esdras, que todos los que puedan entender digan amén. Gracias, Señor, por tu intercesión ahora mismo ante el Padre. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos. En Cristo oramos, amén y amén. Hermanos, este justamente es el relato que da culminación a la institución de la Santa Cena. La institución a la Santa Cena. Y después, hermanos, este relato comienza a ubicarnos en el Monte de los Olivos y nos presenta al Señor con los 12, específicamente con ellos enseñándoles y orando con ellos antes de ser arrestado y entregado a muerte. Hermanos, en este pasaje vamos a ver buenas noticias, pero también malas noticias, y son comunicadas por Cristo. Y lo que leíamos antes dice, está escrito, sucederá, va a suceder, y les dijo, y ustedes van a ser dispersados. Pero el gran Pedro, que hace un momento Pastor Mike decía, en realidad yo no creo que Pedro sea digno de juicio diferente al juicio que nosotros merecemos por nuestra fe tan poco visible, poco práctica. Porque el único que bajó, hermanos, por voluntad de Dios, pero se atrevió, fue Pedro. Hablan de Tomás también, dicen, hay que ver para creer, como una excusa, como observar, ¿no? Que sea científico para poder creerlo, pero Tomás quería saber que en realidad era él mismo presentado, dicho, y yo también honro a Tomás como a Pedro, porque fueron hombres que manifestaron su fe de manera práctica, hermanos, y genuina, porque necesitaban ambos hermanos saber que es Jesús. Pero en este pasaje, hermanos, que veremos el contraste entre las buenas y las malas comunicadas por nuestro Señor a sus seguidores en ese momento y a todos los seguidores ahora mismo, hermanos, en realidad, hermanos, iban a quedar muy grabadas en las mentes y en sus corazones porque iban a vivir las cosas tal y como el Señor las había anunciado. Y cuando digo esto, hermanos, también recuerdo que la Escritura nos dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros pudiéramos sacar provecho de ellas, no para que nosotros tuviéramos excusa de ellas, o con ellas, porque solemos decir, si era Pedro y lo vio y lo tocó, vivió con él, estuvo en momentos especiales con él junto con otros dos y lo negó 3 veces, ni modo que tú y yo no. Entonces ahí viene siempre el hombre apodado hoja de higuera, que quiere cubrir el pecado del que no practica su fe. Y al no practicar la fe no solamente es un error que nosotros tenemos como humanidad caída, sino al no practicar la fe es una ofensa directamente a aquel que ha prometido y que ha dicho que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Así que cuando fallamos en nuestra fe no es, oh, él me entiende, Pedro lo negó y aún blasfemó al final. Todos somos humanos y la hoja de higuera le dice, sí, sí es cierto, tú no te preocupes, es válido, Dios entiende, Dios sabe que tú eres caído. No, hermanos, porque eso manifiesta no un problema contigo mismo, sino un problema que tienes en el entendimiento de quién Él es y lo que ha prometido. Tú puedes decir cualquier cosa de mí y yo te puedo defraudar, pero el Señor nunca. Y no porque somos tan especiales que Él no nos defrauda, sino que Él no se defrauda a Él mismo y lo que ha dicho se cumplirá. Y Cristo mismo dice, esto va a ocurrir. Él es el perfecto, nuestro representante, pero la Escritura no nos está exhortando a ser como Pedro, sino a no ser como Pedro, que cuando el Señor dice algo, yo debo decir, está bien, porque Pedro nos muestra la naturaleza humana para que por la gracia de Dios nosotros no repitamos lo mismo que Pedro ha hecho. Por ejemplo,
quítate tus sandalias, voy a lavarte los pies. ¿Y Pedro qué dijo? ¿Y sabes cuál es la respuesta casi general hasta que escuchamos esta que te voy a presentar? Es, no, qué humildad de Pedro, qué hermoso. Claro, como el Señor mismo humillándose a lavar los pies asquerosos de Pedro. Y decimos, oh, no, sí. No, hermanos, el problema es que cuando él dijo, quítate las sandalias, ¿qué debió haber hecho Pedro? Arrancarlas, hermanos, si tenía cintas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el pastor y Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y sus ovejas escuchan su voz, Él las conoce y sus ovejas le siguen. Entonces la escritura aquí no es para nosotros en este año que empieza a decir, si Pedro lo hizo, yo también puedo. Él lo vio, yo no lo veo. Es que está escrito para nuestro propio bien y no cometer el mismo error. Entonces te pregunto de nuevo, ¿es Jesús tu pastor? ¿Tú escuchas su voz y lo sigues? ¿Escuchaste las predicaciones una a una y vas a seguirlo? ¿O vas a hacer como la mayoría del tiempo solemos hacer, hermanos? Qué buen congreso, lo estoy esperando por la comunión, pero no por lo que recibí de instrucción de parte de Dios para hacer o no hacer. Y ese sería un terrible error, como dijo Pablo a los filipenses, quiero saber cómo ustedes van a andar para que yo me dé testimonio a mí mismo de que no he corrido mi carrera en vano. Entonces yo al final, hermanos, y los pastores que hemos predicado diríamos, espero que esto dé fruto, no es, espero el próximo congreso para volvernos a ver en primera instancia, sino espero ver fruto. Espero ver fruto en los jóvenes, en los niños, una plantación nueva. Espero ver fruto en el evangelismo. Ese es mi deseo, hermanos, y el deseo de cualquier hombre que ha sido llamado al ministerio. Espero ver fruto en santificación. Espero ver, hermanos, que los padres tomarán cartas en el asunto para ser como Cristo dice. Amen a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y espero que las mujeres digan como el Señor dice, sujétense a sus maridos como una iglesia se sujeta a Cristo. Y así como el Señor amas, ámalo, respétalo y es siempre sometida en el temor del Señor a Él, para que juntos muestren al mundo la relación que Cristo tiene con su iglesia y la iglesia con Cristo. Y también como hermanos, cuidando la lengua, los pensamientos, los celos, la envidia, la contienda, la vanagloria. Y también como nos exhortaba a tomar nuestra vida como nada, a ofrendarla en sacrificio vivo, a poner cartas en el asunto, hermanos, porque de lo contrario estamos siendo no como Pedro, peor que Pedro, porque Pedro se le dio, hermanos, solamente una advertencia, a nosotros una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hermanos, la palabra nos enseña justamente esto. El Señor está usando, hermanos, esto para nuestro bien. Y este anuncio del Señor, hermanos, está usando una figura que es muy, muy bien conocida por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, hermanos, sabía acerca de los pastores y entiende lo que esto significa. Porque en esta ocasión se está presentando a Cristo como el pastor de su pueblo, del rebaño de Dios, hermanos. Así que nosotros podemos ver en este pasaje, por supuesto, al gran pastor eterno. Un pastor que nunca va a descuidar a ninguna de sus ovejas y aún dejará 99 para ir por la que se ha perdido. Es Jesucristo tu pastor eterno. Tú puedes decir hoy como el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el salmista no dice nada me faltará y después, hermanos, él se queja cuando vienen tribulaciones y angustias y problemas, porque cuando decimos el Señor es mi pastor, no queremos decir que nada me faltará dinero, nada me faltará salud. No, 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 no. Está bien pedir eso, no queremos sufrir, hermanos, todo el tiempo. Pero también cuando decimos el Señor es mi pastor y nada me faltará, quiere decir que Él va a usar los medios que Él quiera, aún providencias no agradables, para que podamos seguir siendo pastoreados. Nada me faltará, incluso tribulaciones. Señor, que no hemos dejado todo ya nosotros, dijo Pedro. Y el Señor dijo, sí, pero sumó una cosa más al final, ¿se acuerdan? Y aún tribulaciones. El Señor es mi pastor y nada me faltará.
Entonces, hermanos, el Señor es el buen pastor. Y esta es la reflexión que quiero hacer, hermanos, en este verso. El Señor es el pastor y el Salmo 23, hermanos, conocido por todos nosotros, muchos lo saben de memoria. Quiero contarte un poco de él. Israel sabía quién era su pastor. Y Dios, hermanos, se les manifestaba de esta manera, de tal forma, hermanos, que ellos entendían como la dulzura constante y bondadosa del cuidado que Dios tenía de ellos. Ellos sabían que eran el pueblo escogido por Dios y el único que podía cuidarlos era Dios. Y hermanos, y en la memoria de todo el pueblo está grabada esta verdad. Recuerda que los salmos son cantos y ese método era usado para poder memorizar lo que estaba diciendo el salmo. Por eso es que aprendemos más fácil una canción que un salmo leído. Si lo cantamos, lo aprendemos de inmediato. Es un método que tenemos que seguir usando. Por eso intentamos cantar las verdades de la Biblia. Alabamos al Señor con verdades bíblicas para que aún la palabra cantada haga una obra en nuestra vida. Entonces Marcos, hermanos, nos ha relatado que el corazón del pastor, del Señor Jesús, se va a hacer evidente una y otra vez en su atención por la multitud, por los enfermos, por los endemoniados, por muchos y por pocos, por cada uno en particular. Pero específicamente va a tener un cuidado por aquellos que son sus ovejas, su rebaño. Porque nosotros vemos que Dios en su misericordia hace que llueva sobre justos e injustos y que los injustos besen a sus esposas y las esposas queden embarazadas y huelan a su bebé, lo toquen, lo abracen, coman, beban. El Señor es lleno de misericordia, aún por los injustos, pero particularmente tiene un amor especial por nosotros. Recordamos esto, por ejemplo, hermanos, en Marcos capítulo 6, versículo 34. Estaban esparcidos como ovejas, sin dirección, sin cuidado. ¡Qué belleza! Él viene a reunir al rebaño de Dios. Fuimos un regalo de Dios para Él. ¡Qué regalo, hermanos!, ¿verdad? ¡Qué regalo el Padre le dio a Dios! ¿Quiénes somos, hermanos, si no prefigurados en Oseas y Gomer? Perdidos y desatendidos de la palabra, usando a Dios como un amuleto en muchas ocasiones o buscando todo lo secundario a Dios, pero no sometiéndonos a su señorío de manera real y práctica. Por cualquier vanidad, hermanos, por cualquier cosa temporal. Así que desde el principio, antes de su venida, vemos esto, hermanos, y lo hemos venido hablando en los mensajes, pero ahora mismo es el tiempo. Esta misma noche, dijo él. Este mismo día y algún día, mis amados hermanos, nosotros también podemos escandalizarnos de lo que el Señor diga al respecto de algo que sucederá o nos va a pasar. Pero por eso el Señor viene a enseñar la buena noticia a nosotros, el perdón de pecados, la fe en Él, la adopción y la vida eterna en gloria, hermanos. A esto se dedicó intensamente, a esto comisionó a sus seguidores para así juntar a su rebaño, mostrando compasión, tal como lo anuncia el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 14. Y me maravillo porque a Pablo le costó varios años entenderlo hasta el punto que llegó y él dijo: me he propuesto algo después de tanta profundidad y conocimiento, a predicar a Cristo y el crucificado. El gran teólogo, el apóstol Pablo. No únicamente un teólogo parlante, sino un ortodoxo, sino un ortopráctico. Que eso es maravilloso. Una persona que nos da testimonio que en realidad Jesús era su pastor, porque él como oveja no hacía lo que quería, porque cuando Cristo vino a reunir el rebaño, él era parte del rebaño, él escuchaba la voz del pastor y aunque le dijera desde el principio de su ministerio: ¿te es necesario sufrir mucho por mi causa?, él no se fue otra vez solo. Él perseveró, aún y a pesar de los sufrimientos. Algunos historiadores dicen que Pablo no caminó igual jamás, su espalda nunca quedó igual, su rostro tenía marcas de intentos de homicidio, de los padecimientos por Cristo. Él decía: llevo por mi cuerpo las marcas de Cristo. Y hermanos, no eran los estigmas, como algunos creen, sino era en realidad que él había padecido en la carne por Cristo. Hermanos, entonces, lo que va a hacer Marcos, hermanos, es presentarnos el anuncio del Señor Jesús, como se lo hizo a los 11, de manera especial. Hermanos,
ya no está Judas en este momento y va a hablar acerca de un pecado de infidelidad que ellos tendrían hacia él. Y los identifica y nos identifica a nosotros como ovejas y él se identifica como el pastor de ellos. Pero escucha, nos identifica como infieles, pero aún así él se identifica como pastor. Esto me maravilla porque, hermanos, si hay una persona que trabaja con un rebaño y el rebaño no conoce su voz, no obedece a su voz, o el que lo ha enviado se cansará, o el que trabaja con ese rebaño infiel va a cansarse. Y dirá, no puedo hacer que estas ovejas escuchen mi voz, no hacen lo que yo digo, pero a este pastor no le importa mi condición en el momento en el que estoy escuchando de esta porción. Porque él sabe que en cada uno de nosotros existe infidelidad de uno o de otro tipo o de cualquier forma. Ninguno podría decir, estás equivocado, yo estoy perfectamente fiel a mi pastor. Es mentira. Todos, hermanos, más aún así, él es el pastor. La pregunta que debo hacerme es, ¿él mi pastor? Porque podríamos decir, él es el pastor, pero ¿es tu pastor? ¿Es mi pastor? Que fue herido por mi rebelión, que fue herido por tu rebelión. Hermanos, cuando leemos Zacarías capítulo 13, versículo 7, es uno de los pasajes que son tan impactantes, hermanos. Este capítulo 13 de Zacarías. Abran sus Biblias ahí y ayuden a los niños a que puedan marcar aquí este pasaje, hermanos. Y mira lo que dice ahí el título: Jehová es herido. Hoy nos daba una lección de las diferencias justamente, ¿verdad, hermanos? Entre el Padre y el Hijo, Pastor Landon, y dice ahí, Jehová es herido. Esto da testimonio de que Jesús, el Cristo, es Dios. Porque, hermanos, el Padre no fue herido a la manera en cómo el Hijo lo fue. Y dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa profecía, hermanos, es cumplida acá. El juicio de Dios por su pueblo iba a recaer sobre el pastor. Todo el juicio, la ira y el castigo que merecíamos iba a caer sobre el pastor. Él no les dijo, y se van a escandalizar porque ustedes serán crucificados por sus pecados para alabarse a sí mismos y poder ser perdonados por mi Padre. Él dijo, se van a escandalizar de lo que me harán esta noche por ustedes, porque Él me envió a reunirlos, a rescatarlos, a amarlos y a lavarlos con mi sangre. Van a escandalizarse. Porque Él venía a hacer esa obra, hermanos. Entonces, si se dan cuenta ahí en estos breves pasajes, podemos ver, hermanos, la gracia de Dios por nosotros. El pastor fiel, el pueblo infiel. El pastor sigue siendo el mismo pastor y su pueblo continúa siendo infiel. Aunque la lucha es no ser infiel. Predicación tras predicación, lectura tras lectura, devocional tras devocional. Hermanos, somos llamados a no ser infieles, porque eso es, hermanos, lo lógico, es el culto racional. Pensemos en el matrimonio. ¿Qué es lo normal? ¿Que la esposa sea infiel? ¿Que salga de viaje por un año y mi esposa se quede y ella se canse en la espera y empiece a ser coqueta con el vecino? ¿O en la calle camine y se vista de manera muy sensual y llame la atención con sus atributos físicos? O viceversa, que el esposo cuando se va vea a mujeres y ande así. ¿Eso es lo normal? No es lo normal. Entonces, ¿por qué no aplicamos la misma lógica a la infidelidad nuestra, siendo nuestro prometido ahora mismo, hermanos, estando en el cielo? No tiene lógica. El llamado, hermanos, a la fidelidad
No es un llamado fuera de nuestro sentido común, es un llamado dentro de nuestro sentido común, porque cada padre exige fidelidad de sus hijos, cada esposo exige fidelidad de su esposa y cada esposa de su hijo, cada pastor de cada congregación de las ovejas del Señor, también fidelidad de la iglesia, y la iglesia fidelidad del que ha puesto al Señor como pastor. Y es así. Así que no debe de escandalizarnos, hermanos, la palabra séle fiel. Oh, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso, porque estamos bajo la gracia, porque herido Él fue por mis rebeliones, molido Él fue por mis pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga todos las que son ovejas hemos sido, ¿qué, hermanos? Sanados. Por Él, es gratitud, es sentido común. Y mucho mayormente, la gracia, la gloria y Dios en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Cristo iba a padecer por las ovejas, iba a ser herido para salvarlas, hermanos, a ellas. Si tú eres su oveja, hermanos, es porque Él es tu pastor. Y si Él es tu pastor, tú escuchas tu voz y lo sigues. Aunque estas eran sus ovejas, en ese momento nos manifestó el Señor que Pedro no consideraba en realidad a Jesús como el verdadero pastor eterno, porque no oyó su voz y no hizo lo que Él dijo. El Señor le dijo, así sucederá. Van a escandalizarse y serán dispersados. Y Pedro quiso ir sobre la autoridad de la palabra encarnada. Y le dijo, no, yo no sé ellos, pero yo no. Y es más, Señor, si es necesario, muero contigo. Podríamos decir, tanto tiempo siguiéndote, tanto tiempo conociéndote, estoy listo para morir como mártir. El dolor es el dolor, el olor a sangre es la sangre, hermanos, el padecimiento es el padecimiento. Hoy mismo se nos exhortaba, ¿verdad, hermanos? A eso, recordar que manifestamos nuestra fe más en el sufrimiento que en la bonanza. Y el sufrimiento que están a punto de ver es ver al Rey esperado desde los siglos de los siglos de los siglos, hermanos, por miles de años, por el pueblo de Israel, para verlo derrotado en una cruz. Y era el Mesías. Y Él terminó como un maldito en una cruz. Van a juzgarlo las máximas autoridades políticas y religiosas, el imperio más poderoso del mundo y la religión más poderosa del mundo, van a juzgarlo y matarlo y herirlo. Entonces no es el Mesías. El Señor sabía, hermanos, lo que había en la mente de ellos, por supuesto. Porque aunque esa unión hipostática que el pastor Luis nos enseñaba, que dice que no es licuado, no es 50 y 50% Dios y hombre, sino es 100% hombre, 100% Dios. Hermanos, el pastor de Israel, que es herido por la rebelión de su pueblo, les ha dicho, esto va a suceder, y las ovejas debieron haber dicho, está bien, pero no lo hicieron. No, pero nosotros estamos en otra condición. Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos al verbo tocante, se nos manifestó. Un anciano, hermanos, que aparentemente estaba abandonado porque el Señor dejó de revelarse a él mucho tiempo, entre comillas, porque todo lo que está escribiendo es porque el Espíritu Santo ya mora en él, ha estado con él todos los días. Aunque él esperaba, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Él da la vida por nosotros, hermanos. Cuando cenábamos justamente recordábamos esto, hermanos. Están refiriéndose a la Pascua, van a ir a celebrar la Pascua y ahora Él hace ese, hermanos, anuncio del nuevo pacto ahí delante de ellos y no más un cordero y sangre en el dintel. Ahora yo, el Cordero de Dios, derramaré mi sangre sobre ustedes para que sean lavados una vez y para siempre, para siempre. Por eso decía Pastor Landon, Él es nuestra Pascua, basado en las Escrituras, como bien nos lo enseñan ellas. Jesús es nuestra Pascua. Entonces, piensa hoy, profundiza en este último mensaje que el Señor por su gracia te da. No en lo que yo te hablo, no en mi persona, sino en la palabra del Señor. ¿Es Jesús tu pastor? Esto no lo sabrás por tu conocimiento de las cosas secundarias. Esto no lo sabrás por lo que tú haces, tu ministerio, por el tiempo que llevas congregándote. Esto tú lo sabrás de manera interna porque el Espíritu Santo te da testimonio de ello.
¿Tú te guías por su voz o eres rebelde a su voz? Los problemas más grandes dentro de las congregaciones en el momento de aplicar disciplina es que las ovejas reprendidas por la vara o atraídas con el cayado de su cuello no resisten la voz del Señor y por supuesto no teniendo a Cristo para crucificarlo, crucifican a los pastores o a los encargados de la disciplina. Quieren matarlos, los desacreditan y los hermanos acusan de cosas falsas. Y aún de cosas que son verdad que terminan ayudándonos a todos. Pero si somos ovejas de su rebaño, vamos a escuchar su voz aún en medio de cosas que no son agradables. Esto es interesante, porque Jesús es mi pastor, nada me faltará. Entonces voy por el mundo. El Señor te prometió, hermano, hermana, nada te va a faltar. Así que espera esa gran riqueza, espera ese aumento salarial, espera ese mejor empleo, espera ese marido como Tú lo quieres a la manera y a esta mujer. Hermano, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Quiere decir que nunca te va a hacer falta nada, porque nuevamente más, hermanos, por no sé qué ves, si no tengo nada y tengo a Cristo, tengo todo. Nada me falta cuando Cristo es mi todo. Si tengo a Cristo, tengo todo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada. O Él es, decía un hermano, o Él es todo para ti o es nada. No hay medio, no hay gris. Escucha, o es todo o es nada. O lo amas más a Él que a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o no eres digno de ser su discípulo. Y un discípulo es como la oveja que sigue al pastor, el discípulo sigue al maestro. Pero hermano, no es fácil. Claro que no es fácil ser pastoreado y menos, hermanos, en una montaña, en un desierto, en valle de sombra de muerte. Pero si Él es mi pastor y yo entiendo que es Dios encarnado, Emmanuel, y yo entiendo que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que hay culto y alabanza continua en tiempo eterno para Él, ¿cómo le diré? De ninguna manera, no me laves a mí los pies. Señor, voy a ir a donde tú dices que yo no debo ir. ¿Yo escandalizarme? No, yo moriré por ti. Mucho cuidado con tener la seguridad fincada en nosotros mismos y no en Cristo, hermanos. Y esto me hace descansar mi espalda físicamente, mis hombros, y ahora mismo podrías hasta bajar los hombros y decir, lo olvidé. Él es mi pastor, nada me va a faltar. Ni aún en los momentos de dificultad, ni aún en los problemas, en las circunstancias, en las tentaciones, en mi peregrinar, en esta dificultad que estoy enfrentando en este mundo caído, que la culpa no es del mundo, sino es mía también. Hermanos, solo Jesús puede pastorear sus ovejas. Por eso tratamos y tratamos, aunque es difícil y a lo largo del tiempo el Señor trata con los pastores que Él ha puesto, instituido, para cuidar su rebaño, no mi rebaño, ni el rebaño de cualquier pastor. Es difícil, pero Él va humillándote, 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 humillándote hasta que el mismo pastor diga, son tus ovejas, no mías, Señor, ayúdame para poder presentarme digno y decirte, aquí están las ovejas que diste que cuidara. Con tu palabra, no con citas, hermanos, de tanatología o consejería matrimonial en ese sentido, humanamente hablando, secular, o psicología o psiquiatría. No con, solamente vas a decirme que lea el Salmo 46 y que ore y ya es todo. Perdóname, es que no hay nada mayor que ello. Puedo abrazarte, puedo estar contigo. Puedo acompañarte y aún puedo quedarme callado durante días como los amigos de Job en un funeral, para no ser imprudente. Pero lo mejor que tenemos para dar es la palabra, la oración, la comunión, el amor, el perdón, la misericordia, la perseverancia, porque somos un cuerpo y se duele cuando no persevera alguien. O se anima cuando alguien persevera, hermanos. Nos animamos o nos desanimamos. Pero, hermanos, aquí está el anuncio de las malas y las buenas noticias y el Señor anuncia lo que va a suceder. Y lo que dice, hermanos, obviamente son dos cosas. Solamente el Señor puede pastorearnos y en este caso ahora nos pastorea a través de su palabra hasta irnos perfeccionando para estar listos para toda buena obra. Pero también, hermanos, nos habla de la infidelidad. Cristo dice, todos ustedes van a espantarse esta noche. Van a hallar tropiezo por mí, por mi voluntad, por la voluntad del que me envió, por lo que el Espíritu Santo va a hacer. Van a encontrar tropiezo.
Se van a escandalizar, van a sorprenderse. Por eso la vida, hermanos, como decía Job, está llena de sinsabores. ¿Y por qué sí soy? ¿Por qué esto no? O, yo estoy listo, voy a ir y voy a hacer. Pedro, con calma, tranquilo, porque puedes decepcionarte de ti mismo. Y eso sería muy bueno para confiar en el Señor, pero ese lapso de tiempo de restauración puede ser muy largo. Y aquí, hermanos, dice el Señor con claridad, pongan atención en esos textos, todos serán infieles, me van a dejar y no van a estar conmigo. Pero, hermanos, por doloroso que esto fuera, por triste y decepcionante, hermanos, la gracia de Dios en Cristo era mucho mayor. Pues Cristo estaba dispuesto a llevar la infidelidad y sufrirla por amor al Padre en obediencia a su voluntad para salvar a los suyos, sus ovejas, que huyen de su pastor. Increíble. Esto lo vemos aún antes de que Él viniese y fuera muerto en la cruz. ¿Cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? Algunos dicen, pastor, me extraña. Pues claro, por medio de la sangre de toros y machos cabríos. Nunca. Solamente detenían, hermanos, la ira de Dios que estaba siendo como por una pequeña tela detenida para que no nos fulminara. Por eso se repetía el sacrificio día tras día, todos los días, ministrando los mismos de ellos. Pero en Cristo un solo sacrificio para siempre nos ha hecho perfectos. A pesar de nuestra imperfección. ¿Eres perfecto tú hoy en tu práctica? No. Bueno, Cristo sí. Y Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Entonces, hermanos, gloria sea a Dios por Jesucristo, por su fidelidad eterna, por su amoroso y bondadoso pastoreo eterno para nosotros, su pueblo. Y para ti, oveja, que desde antes de la fundación del mundo, Él te había elegido para salvarte. Y que no sabes que eres su oveja porque te ves a ti mismo con el conocimiento ya de la palabra que te fue anunciada para que despertaras, para que tu conciencia fuera iluminada. Y dices, es que yo sé por qué ustedes son cristianos, pero a mí no me consideraría. Eso mismo nos lo enseñará más adelante con la vida de Pedro, que lo negó 3 veces. Que aunque lo negó, le dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Vente, hay un trabajo para ti. Vas a ser zarandeado como trigo por Satanás, pero no te preocupes, he orado por ti para que tu fe no falle y seas de bendición a los demás. Cualquiera que siente ya dolor en su corazón, comienza a comprender y no se califica en una calificación necesaria para ser aprobado por Dios, está listo para entender esto. Tú eres infiel, yo soy infiel, somos infieles. Pero Él permanece fiel. Esto no es la invitación a continuar con la fidelidad, porque para esto está la palabra, para guiarnos, para pastorearnos y que sea lumbrera a nuestros pies, luz en mi camino. Porque no vamos a abusar de la gracia, hermanos, pecando, ¿verdad, hermanos? Al contrario, porque hemos muerto con Cristo. Pero es bueno hablar a los que aún están fuera del redil, que solamente es cuestión de que escuches su voz y digas, tú eres mi pastor, confío en ti y entres porque Él es la puerta y entras por medio de Él solamente. No porque tú lo decidas. Hermanos, es una promesa a su pacto, el pacto con los suyos desde antes de los siglos, manifestado por los profetas. Hermanos, y ahora en Cristo, Dios hablándonos, por eso el autor dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? No de cuidarla porque se va a quitar de ti. ¿Cómo? Si es por el pastor, no por ti. Y el pastor no descuida a su rebaño nunca. Yo puedo descuidar. Hace 3 días pedía perdón a la iglesia por cualquier falta que yo haya cometido, ausencia o no poner atención o no haber ayudado. Pero Él nunca, a pesar de mi pecado, ¿por qué? Porque nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por si fuera poco, en nuestro poco entendimiento, Pablo dice, ni la muerte ni la vida. Deja tú lo demás, ángeles, principados, potestades, lo presente o lo venidero. Ni la muerte ni la vida, ni nada ni nadie me puede separar de Dios por Cristo.
Aunque mi mente continúe apegada, debo hacer, tengo que hacer, tengo que ir. Está bien, hazlo, pero en la gracia, no en tu autosatisfacción de sentirte que estás haciendo algo para merecer. Porque estás intentando robar gloria al único que es digno de gloria, honra y honor. Conoce, estudia, tenemos una vasta librería, aliméntate, pero que todo eso te apunte a Cristo. No a ver si eres un mejor expositor, un mejor... Hermanos, hoy en día hay un error tan grande en la plantación de iglesias. Se cree que la plantación de iglesias se logra por la predicación expositiva, consecutiva, secuencial. Si no, no es cristiano. La plantación de iglesias se comienza por el anuncio del evangelio. Y ayer te decía, ¿el evangelio trata de quién? ¿Y sabes por cuánto tiempo predicamos el evangelio para plantar una iglesia? 1 año, 2 años o 3 años. Y después pasamos a predicación expositiva en toda la Biblia. Los luz del mundo tienen la Biblia, la leen y la saben de memoria. Los testigos de Jehová en su versión combaten contra algunos creyentes, aún algunos evangelistas quedan sin palabras ante esos estudiosos, pero a ellos no les resplandece el evangelio. Ellos pueden saber mucho, pero el evangelio les es poco, y es lo que puede suceder en nuestras vidas, que el evangelio vaya menguando y yo vaya subiendo, en lugar de hacer lo que Juan el Bautista, que yo muera y él siempre sea exaltado, que sea anunciado, que vaya creciendo en mí y no lo contrario. Huyendo de los formalismos, huyendo de los métodos humanos y solamente, hermanos, deleitarnos en lo que Dios se deleita, que es Cristo, el pastor eterno. ¿Es Jesús tu pastor? ¿Te falta algo? Porque el salmista dice, si Él es tu pastor, nada te falta. Entonces hay un problema si no estás satisfecho solo con Cristo. ¿Te das cuenta? Es fácil, hermanos, aún humanamente hablando es fácil. Si Él dice, nada te falta, ¿qué no es mayor que la promesa de un papá a su hija? Hija, Amanda, te prometo que nada te va a faltar. ¿Es cierto esa promesa? No es cierto, puedo morirme en ese instante. Puede venir una enfermedad y acabar con mi fortuna. Puede cambiar drásticamente el curso, hermanos, de la humanidad de lo que yo tenía contemplado. Pero los tiempos, los sazones, los sinsabores y todo lo que sucede, no únicamente en este diminuto mundo a la luz del universo, sino en todo el universo infinito, depende, hace o se deshace por la voluntad de Dios. Y hoy podemos decir que es por Cristo, porque a Él se le ha otorgado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y por Él, de Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la mala noticia es que los apóstoles iban a negar al Señor, porque se iban a ofender, hermanos, de lo que estaba pasando con Él. Iban a encontrar tropiezo en lo que le estaba pasando a Él. Es lo mismo que nos va a suceder a nosotros si no escuchamos la voz del pastor. Si no escuchamos la gracia otorgada del Padre a nosotros. Pero es que ya se me dio y ya la dejé atrás. Hermanos, la gracia que Dios nos ha dado para el perdón es la gracia que nos sigue dando hoy para continuar, y es la gracia que va a manifestarse en plenitud cuando yo esté cara a cara con Él. No nos dio a Jesús aquí muerto y resucitado y ya nos abandonó. El hermano Paul David Tripp dice que no podemos creer entonces que Él es un perfecto pastor si creemos que Él nos dio a Cristo, nos quitó todo y al final recibiremos otra vez gracia, sino durante mi peregrinar recibo gracia. Tú puedes dar testimonio que durante tu vida cristiana te ha dado gracia, gracia sobre gracia. Hermanos, día tras día, gracia, 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 pero una gracia magnífica y gloriosa es, hermanos, que a pesar de que nosotros somos infieles, que a pesar de que nosotros nos escandalizamos de lo que encontramos en su voluntad, a pesar de que nosotros encontramos tropiezo en su voluntad, porque es muy difícil hoy en día decirle a una pareja, hermanos, ustedes tienen requisitos para ir, vayan ahí a ese lugar a donde el hermano Donald vino a dejar, vayan ahí a Medio Oriente, vayan ahí a África, a ese lugar, vayan ahí a la sierra de Jalisco, Michoacán,
Vaya, no. Me ofende la voluntad de Dios. Me es tropiezo para mis planes. Es que yo pensaba mejor servir de esta forma o hacer esta cosa. Mi libro escrito, mi diario de mi presente, pasado y futuro, es mejor que la voluntad de Dios. Nosotros no estamos llamados para esto, hermanos. Mas, sin embargo, la buena noticia es que Él nos restaura. Día tras día está preparando a su novia para las bodas del Cordero. Él no va a presentar delante de las huestes celestiales a una novia sucia que está desalineada y cansada y afligida. Él va a presentar, según la Biblia, a una novia gloriosa, sin mancha y arruga. Y eso, hermanos, lo hace mediante su pastoreo por medio de la predicación de la palabra y la exposición de ella para que todos la puedan entender. Es por eso que me detengo en ocasiones a decirle, niños, ¿entienden? Porque es un éxito cuando ellos entienden. Si un niño entiende, todos entienden. Entonces, hermanos, Él justamente les dijo también que iba a resucitar. Iba a resucitar quiere decir que se iba a encontrar de nuevo con ellos. ¿Y qué creen? Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, hermanos, en 1 Corintios 15, que para mí es la culminación de la carta, de todo, aún la segunda carta, de todo está escrito a los Corintios. Él dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Todo esto ponían un comentario hace rato en una de las páginas que está compartiendo esto. Siguen con sus mentiras, maniáticos. Sí, el evangelio es locura a los que se pierden, ¿verdad, hermanos? Es una tontería, espíritu de estupor, están perdiendo el tiempo. Oh, hermanos, sabemos lo que va a suceder. Así como ustedes se reían de mí, dice el Señor, yo me reiré de ustedes. Y aquello de lo que temen vendrá a ustedes como torbellino, por cuanto no quisiste oír la palabra del Señor. Entonces me van a llamar y no les responderé. Pero las ovejas oyen su voz. ¿Y qué hacen, hermanos? La siguen. Te da capacidad como ser creado y ahora en Cristo para poderlo seguir. Es que es muy difícil. Es que lo intento, de verdad lo intento. ¿Sabes? Hay que promovernos este año a decirle a todo aquel que dice esto, falso, mentiroso, quieres engañarme. Lo siento mucho, entiendo tu sufrimiento, pero no puedo tener misericordia de alguien que está negando las escrituras y la verdad bíblica. Sí, tú lo que estás diciendo, que te falta algo que Él promete que no te va a faltar. Y solemos tratar de ser más buenos que Dios diciendo, no, yo te entiendo, es cierto, es difícil, pero ánimo, anímate, vamos, continúa. Es muy bonito tener ese espíritu gracioso, pero quiero decirte que en ocasiones suena absurdo. Porque si Él dice que nada va a faltarte, aún lo malo, lo bueno, el tropiezo, la caída, la levantada, el tiempo, el lapso, el camino, el bache, no te preocupes, nada va a faltarte. Ánimo, continúa. Como el resto del mundo, se convierte en la hoja de higuera de ese pecador. No te preocupes, no pasará nada, todo estará bien, te entiendo, pero Dios es tan bueno, Él te entiende, no pasa nada. Cristo ya murió, estás bien. No, de ninguna manera. Hey, tú estás viniendo a mí a predicarme un evangelio diferente. El evangelio dice que Él es mi pastor, que Él me guía, que aunque yo soy infiel, Él permanece fiel. Sí, pero mi condición y de verdad quiero y llego. No, es que debes entender que tú no caminas solo, tú no vas a cruzar el río solo, tú no llegarás al reino solo. Es porque Él te está pastoreando y te lleva de su mano. Y somos, hermanos, muy dados a querer ser más misericordiosos que Dios, más buenos que Dios y más graciosos que Dios. No podemos hacer eso, atrofiamos al individuo y él va a perjudicar a los demás y va a ir creciendo, hermanos, porque una sola raíz de amargura puede contaminar a muchos. Por otro lado, todo lo que hagamos debe ser con amor.
restaurarle con amor, como si yo mismo fuese el que está tropezando. Pero no podemos permitir que alguien diga, pues él dijo, pero no ha cumplido. Él dijo que está conmigo y no está conmigo. Él dijo que él tenía el control y parece que no lo tiene. Podemos darle hasta una bofetada y te aseguro que Dios no te va a condenar por eso. Cállate, mentiroso. Estás diciendo cosas en contra de verdades esenciales que en Cristo son un sí y un amén. Y eso me sirve a mí, te sirve a ti, y te ruego que me lo recuerdes cuando me veas caído y autoconmiserado. Hey, pastor, ¿qué pasó? Levántate, pastor, levántate. Él es tu pastor. Hermano Charlie, levántate, Él es tu pastor. Y yo lo haré contigo si el Señor me concede. Y me soporta y el Espíritu Santo me anima y me da lo que necesito para llevarlo a cabo. Hermanos, ¿qué otro pastor puede realmente cuidarnos? ¿Qué otro pastor puede realmente, hermanos, hacer la obra de esta manera? Yo no puedo. Pastor Maggie no puede. Pastor Lando no puede. Pastor Donald no puede. Pastor Luis no puede. Y el resto de nuestros pastores no pueden. No pueden. Solamente el Señor, hermanos. Porque Pedro fue un pastor. Y él no pudo ni sostenerse a sí mismo. ¿Cómo va a poder sostener a los demás sin el pastor? Es el pastor. Es el Señor tu pastor. Hermanos, ¿quién más puede sufrir y llevar nuestras infidelidades y mantenerse fiel en mostrar su amor incondicional? Niños, incondicional es que es sin requisitos. Incondicional. ¿Quién? Yo no puedo, hermano, lo siento. Ni aún al propio hogar podemos hacerlo de la misma forma que Cristo lo hace. No podemos. Aunque la palabra dice que yo debo trabajar en la palabra y discipular a mi esposa para alabarla por la palabra y ser un tipo de salvador, yo no puedo hacer la obra de salvación que Cristo únicamente puede hacer. Solamente Cristo. Entonces, hermanos, esto no me lleva a esfuerzo alguno, ¿te das cuenta? Esto al contrario, me lleva a renunciar a mis propias fuerzas, me lleva a renunciar a mi propia obra, me lleva a renunciar a mí mismo. Esto no es exigencias de hagan, hagan, hagan. No, esto no habla de obras, 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 obras. Esto habla, hey, guarda silencio ante mí. ¿O debo enseñarte nuevamente como a Job? ¿Quién es el que ha creado todo esto? ¿Quién es el que hace todo esto? Es como lo que les mencionaba la iglesia hace unos domingos atrás, ¿verdad, hermanos? Con Agur, que estamos ahí detenidos en los últimos capítulos después de 6 años en Proverbios. Y Agur, hermanos, nos lleva a pensar algo que George Washington dejó escrito. Ustedes lo conocen a él. Y él le preguntó a Dios y le decía, Dios, dime cómo es que has hecho todo eso que está allá afuera. Eres muy pequeño para entenderlo. Dios, entonces dime cómo has hecho la tierra. Eres demasiado pequeño para entenderlo. Bueno, Dios, dime cómo es que has hecho al hombre. Eres muy pequeño para hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué? Pues el cacahuate, el maní. Eso es lo que te corresponde, saber lo que es el cacahuate. Separarlo, estudiarlo, poner el omega 3, las grasas, los carbohidratos, y después que entiendas eso me preguntas lo demás. Hermanos, el Evangelio nos muestra que somos infieles, pero Cristo permanece fiel para salvarnos. Y esto te está invitando a la renuncia a ti mismo. Esto te está llamando al descansar. Me llama a mí a descansar. No descansar el cuerpo físico, la mente, el corazón, mi alma. Te llama a confiar, sea lo que sea que atraviesas, que vives, hermano. Tu debilidad, tu incapacidad de cualquier actividad que quisieras llevar a cabo, tu soledad, la enfermedad, cualquier cosa. Porque Él es el pastor. Él va a llevarte, Él va a guiarte. Hermanos, Él es el Moisés que sí entra a la tierra prometida con todo su pueblo. Él va por delante de nosotros, hermanos. Él está intercediendo ahora mismo. Continúa sirviendo activamente hoy, hermanos. Después de 2000 años está a la diestra del Padre. Y Pablo lo capta de una sola forma: para interceder por nosotros. Y lo imagino como hombre con pasiones. Porque es un Dios impasible, sin pasiones. Pero como hombre tiene pasiones.
lloró, se compungió, y lo imagino cada instante pidiendo por mi debilidad como esposo, como padre, como pastor, como hermano, como hijo de Dios. Y también si es tu pastor, lo hace por ti. Descansar en alguien que dice, ¡hey, vengan! ¡Hey, por ahí! ¡Hey, ahí no! ¡Oh, perdida! Callado. ¡Oh, desobediente! Vara con su palabra. Todo lo que él haga no me escandalice. ¿Por qué? Porque sé que mi pastor es Cristo. Es Dios, Jesús. Y Él es perfecto, como su voluntad es perfecta. ¿Y buena y qué? ¿Y qué, hermanos? Entonces, hermanos, ¿es el Señor tu pastor a lo largo de todo este año lo que has recibido? Yo no tengo duda que es el pastor de muchos, pero quiero decírtelo a ti, no solamente a ti. Y también a mí, quiero decírmelo una y otra vez. ¿Estás pastoreándome? Sí. Ahora, yo te considero mi pastor en realidad y te obedezco porque oigo tu voz y te sigo. Oh, no lo hice, perdón, Señor, voy a hacerlo. Probablemente mi camino, mi propio pastoreo me hace caminar por rosas. Recuerdan el progreso del peregrino, la mayoría, ¿verdad? Un camino mejor. No, 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 aquí hay un atajo, aquí está lleno de cosas buenas. Ven, hay comida, agua, fruta, todo lo demás, vamos por ahí. Y veo el camino que está lleno de problemas y veo el otro y digo, oh, es mejor por allá. Pero ahí no es el pastor quien me lleva. Soy yo mismo llevándome por un camino aparentemente mejor. Mira a qué nivel de estupor podemos llegar. Creer que un ser creado en un mundo pequeño y temporal puede ser mayor, hermanos. Puede ser mayor que el señorío y el pastoreo de Cristo. Pero que a pesar de eso, amados hermanos, y que debo escuchar humildemente, y que yo, hermanos amados, voy a caer una y otra vez, aun cuando lucharé por no hacerlo, que soy infiel, como esta esposa que yo te mencionaba, el esposo llega y me ve con agrado, con amor. ¿Por qué? ¿Que eso no es injusto? ¿Y que él no es justo? ¿Que él debería castigarme? ¿Que él debería decir, divorcio, yo te dejo aquí? Como algunos creen, ¿verdad, hermanos? Dentro del pueblo evangélico creen que, hey, hermano Mike, pórtate bien como cristiano porque si no el Señor va a venir y te va a dejar. Dejados atrás. ¿Cómo? Si, hermanos, el Señor nos dio el anillo de compromiso, el Espíritu Santo o las arras, para nunca romper ese compromiso. Tú podrás alejarte por un tiempo y podrás ser una fornicaria prostituta en el sentido figurado, como Gomer. Pero nuestro Oseas va a ir a buscarnos porque nos compró no con oro y plata, sino con sangre preciosa que derramó por nosotros. ¿Es el Señor tu pastor? Descansa. Si mueres hoy vas al cielo. Ay, la verdad no sé, hermano. No sé si pueda ir al cielo. Y yo te preguntaría, ¿por qué no? Y si tú me dices, es que me he hecho tan mal y de hecho, oh, continúas en el papado. Los papistas continúan siendo tu autoridad, tu pastor. ¡Qué horror! Continúas bajo la condenación de la ley. Renuncia mejor a ti, renuncia a tu ídolo y confía en el pastorado del pastor perfecto y fiel y eterno, que es Cristo. Y no hagas ni vayas a donde quieras, sino a donde su palabra te lleve. Porque ese ha sido el problema de los siglos. Y es el mayor problema hoy en día y los he alertado muchas veces y cambio de opinión constantemente también. En el sentido de cuídate. No te cuides de los que evidentemente son falsos profetas. Cuídate de aquellos que no pareciendo lo son. Que con palabras elocuentes te convencen. En ese sentido la mucha letra mata. No esta letra vivifica. El resto puede llegar a matarte. Si comes demasiado, mueres. Pero jamás la palabra da indigestión. La palabra, hermanos, lo único que mata es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia o autonomía.
Y bendito Dios, porque somos nuestro mayor estorbo. Así que, hermanos, para terminar, yo quiero en esta misma palabra preguntarte, ¿acaso fuiste conducido en este congreso a confiar solo en Cristo? De una u otra forma, porque Jeremías 17:9 advierte, hermanos, que no podemos confiar en nuestro corazón en nadie, sino únicamente en Dios que conoce nuestro corazón. Entonces, lo correcto ante el anuncio que el Señor Jesús ha dado es escuchar humildemente y pedir su socorro, porque sabemos que podemos repetirlo una y otra vez. Que a pesar de que está escrito y Pedro también, hermanos, experimentó, y ahora Pedro es para nosotros un ejemplo para el no hacerlo, aún así Él va a permanecer fiel a nosotros, por Él mismo, para su propia gloria, por amor a sí mismo. Hermanos, en otro pasaje paralelo sabemos que Cristo mismo advierte a Pedro que Él había rogado por Pedro para que su fe no faltare. Y te digo que Pedro, ¿sabes qué es en lo único que Pedro nos representa en la parte pecaminosa? Él no es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces lo correcto, hermanos, y los exhorto a que mediten en esto, es que hoy, no mañana, hermano, puede ser tarde, hoy, deja a un lado la confianza en tu propio conocimiento. Deja a un lado tu confianza en tu experiencia. Deja a un lado en tu confianza de autojustificación o en tu propio lavado de sangre. Ni con cloro, ni con corilio lo lograrás, dice el profeta. Confía solo en Jesús. Eso va a darte mucho descanso, no negligencia, no irreverencia, no desobediencia, no cobardía. Todo lo contrario, hermanos, confianza. Y veremos el fruto y sabremos que es un buen fruto, que es cierto, que Él tiene un pastor por su vida, por su testimonio, por su manera de andar, en la multiforme, hermanos, gracia de Dios y también en las diferencias que hay en cada uno de nosotros para ser usados conforme a la voluntad de Dios. No somos uniformes como el ejército, somos unánimes. Cada uno va a cumplir conforme a la voluntad de Dios. Tú como oveja tienes un propósito, como decía un aberrante libro que hizo muchísimo daño al cristianismo. Una vida con propósito. No, pero es cierto, es bíblico, solamente que no en ese propósito, sino en un propósito mucho mejor. La voluntad de Dios, en un libro escrito antes de la fundación del mundo, en donde asegura que cada uno de aquellos que oyen su voz y los sigue porque Él los conoce, irán a su morada celestial para habitar con Él para siempre en su gloria. Que todos aquellos que ha desposado no están solos nunca, hermanos. Si hay esposos que envían dinero mientras trabajan fuera a sus esposas, Él no solamente eso, hermanos. La esposa no le dice, envíame, el esposo lo hace, sin que la esposa le diga. El fiel esposo. Imaginen ahora Él no está ausente. El Espíritu de Cristo está con nosotros. Así que, hermanos, Judas 1, 24, 25, solamente, hermanos, quisiera ahí que termináramos. Por favor, y me gustaría que ustedes lo lean puestos en pie para orar, hermanos. En la Reina Valera, si pueden ayudarme, se los voy a agradecer. Realmente pienso, hermanos, que Judas 24, 25. Pienso que realmente el Señor ha tenido mucha misericordia por nosotros. Y si nosotros, hermanos, estamos seguros que Él es nuestro pastor, no únicamente lo diremos con nuestros labios, sino lo vamos a profesar con nuestra vida. ¿Y en dónde basaremos esa confianza? En Él, no en nosotros. Porque leemos en la Reina Valera 60, voz alta, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Es Jesús tu pastor, mi amado? ¿Es Jesús tu pastor, amada? ¿Es Jesús tu pastor, joven niño?
Espero que sí, en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos.